Shh, silencio. Estamos en medio de una meditación para ver el futuro. Cierra los ojos y pronuncia conmigo estas palabras. Oh Señor de los mares y de los cielos iluminados, trae hacia mí la verdad que refleja el próximo amanecer humano de las ilustraciones. De las ilustraciones térmicas de la aerodinámica futura. Oh, por favor, conocimiento, ven hacia mí. Oh, estoy recibiendo toda la información. Ya la tengo. ¿Qué tal? Hoy les voy a revelar una información que me llegó del futuro. Es una información de último momento, bien fresquita. Se trata de que la inteligencia artificial te va a reemplazar. Pero las informaciones que me llegan del futuro pueden fallar. Por eso, este video va a ser un intento de predicción. En este video vamos a ver si la IA nos va a reemplazar a todos y vamos a perder nuestros trabajos y vamos a estar estudiando y haciendo un montón de cosas para nada y al final todo se va a perder y no va a haber valido la pena. Eso. La respuesta corta a esta pregunta de si la IA nos va a reemplazar es sí. La larga es... Por favor, estoy hablando de la respuesta. Qué mal pensados, no puede ser. La larga es la siguiente. 1. La inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Por si alguien vive bajo de una roca y no sabe lo que es, se lo voy a explicar. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. En resumen, es un robot que piensa como un humano. ¿Pero por qué surgió esto? ¿A quién le interesa un robot que piense? Hay demasiadas películas que explican lo que puede pasar con robots que piensan. ¿Por qué hacerlo en la vida real? Bueno, además de sus obvios aportes a la ciencia, también hay una cuestión empresarial. Aporta mucho a las personas que tienen empresas. Y ese creo que es uno de los principales motivos de su gran expansión, si es que no es el principal. Y esto es lo que está asustando a todos últimamente. ¿La IA nos va a sacar el trabajo? Para responder esta pregunta, tenemos que hacer un análisis bastante profundo sobre 2. La evolución de la IA. Seguramente alguien se va a acordar del surgimiento de ChatGPT y fue como una novedad, una innovación, algo que nunca antes se había visto. También allá por enero de 2023 pasó algo en Facebook que 2 robots habían creado su propio lenguaje y tuvieron que apagarlo porque nos iban a destruir, iban a dominar a todos los humanos. Una noticia que se hizo muy conocida. Y muchos seguramente piensan que ese es el surgimiento de la inteligencia artificial, que en ese momento es cuando se creó o cercano a ese momento. Y la realidad es que no. La inteligencia artificial tiene muchos más años de los que pensamos. La primera vez que se habló algo similar a la inteligencia artificial fue en 1943, que fue cuando se creó el modelo de neuronas artificiales. Si bien en ese momento no surgió la inteligencia artificial, ni siquiera el concepto, sí había surgido lo que después iba a ser parte de una inteligencia artificial. Unos años más adelante se creó el concepto de inteligencia artificial y unos años después surgió el primer lenguaje de programación de inteligencia artificial, Lisp. Y bueno, y desde ahí no paró de evolucionar. Pero recién ahora estamos escuchando el término de forma masiva. Es como que sí, antes lo conocíamos, pero más por películas o por cosas que nos imaginábamos. No pensábamos que había un avance tan profundo detrás, como sí lo pensamos hoy y como nos está asustando hoy. ¿Por qué recién ahora nos empieza a preocupar la inteligencia artificial si viene hace un montón de tiempo? Esto es porque recién ahora la inteligencia artificial tiene el potencial de reemplazarnos. Pero acá alguien puede decir, bueno, pero mirá todo lo que tardó en evolucionar la inteligencia artificial. Cuando pasen otros 80 años más hasta que recién pueda evolucionar más, yo ya voy a estar muerto, voy a estar en otro plano, bla 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 bla. Y ahí está el problema. 3. El crecimiento exponencial y la revolución industrial. Hay algo que se conoce como crecimiento exponencial y es como una especie de curva que primero está como más plana y después hace y se va para arriba. Algo así pasó en la revolución industrial. Bastó un invento para que después empezaran a surgir muchos más inventos. En el caso de la revolución industrial fue la máquina de vapor. De esta forma pasaron de hacerse poquitos inventos cada mucho tiempo a hacerse cada vez más inventos en menos tiempo. Eso es el crecimiento exponencial. Es algo que primero es muy de a poquito y cada vez es más rápido porque cada invento hace que otro invento pueda crearse y ese invento hace que otros puedan crearse y así empiezan a haber un montón de inventos que hacen que otros inventos puedan crearse y bueno, empiezan a crecer y a haber un montón de inventos todo el tiempo. Pero siguiendo con el tema de la revolución industrial, muchas personas comparan la inteligencia artificial con lo que pasó en la revolución industrial y dicen como va a pasar lo mismo que pasó en la revolución industrial, surgieron otros trabajos, no todos van a perder sus trabajos, van a haber trabajos que se van a mantener. Esta afirmación dice que la revolución esta de la inteligencia artificial que se está dando ahora y hace mucho tiempo es igual a la revolución industrial, pero no tiene por qué. Si bien hay similitudes entre los dos periodos,
periodos, como en cualquier periodo de la historia. Por ejemplo, desde que se creó la máquina de vapor hasta que pegó el boom de la revolución industrial, pasó cierto tiempo. Acá pasa lo mismo. Desde que se creó la inteligencia artificial hasta ahora pasó muchísimo tiempo. Las máquinas llegaban como una forma de simplificar y automatizar el trabajo. La inteligencia artificial parece llegar para también lo mismo. Pero hay una diferencia entre una máquina y una inteligencia artificial que es esencial y no se puede ignorar. Y es que la máquina no piensa, pero la inteligencia artificial sí. En la revolución industrial y durante todo el proceso que siguió, el humano era esencial, porque sin un humano, una máquina no podía correr. El humano necesitaba estar presente para la máquina de alguna forma. Y además las máquinas dejaron un montón de espacios para que las personas puedan dedicarse a otras cosas. Surgieron nuevas carreras, nuevas formas de desarrollarse en la sociedad que dieron lugar a otros trabajos nuevos. Pero porque las máquinas no podían ocupar esos lugares, porque no pensaban, no tenían forma de hacer cosas que un humano sí podía hacer porque era capaz de pensar. Las máquinas eran mejores que los humanos para algunas cosas. Podían cumplir tareas automatizadas y más pesadas, mucho mejor, pero muchas otras cosas no las podían hacer. Pero pensando en una inteligencia artificial avanzada, la inteligencia artificial se equipara al humano. Incluso puede hasta superarlo, que es lo que va a pasar. O bueno, creo que es lo que va a pasar, a menos que, no sé, cortemos la inteligencia artificial. Eso hace que la revolución industrial ya no se parezca a lo que está por suceder. La capacidad de una inteligencia artificial puede ser tan grande que ni siquiera necesitaría de un humano para poder sobrevivir. Incluso las mismas inteligencias artificiales se podrían mantener entre ellas. Por eso cualquier trabajo que existe actualmente es potencialmente reemplazable por una inteligencia artificial. En realidad, no todos. Pero antes de pasar a eso, volvamos al crecimiento exponencial. Tengo la intuición de que el crecimiento exponencial de tecnología que hubo en la revolución industrial no va a ser nada comparado con el que va a haber con la inteligencia artificial. Pensemos lo siguiente: la IA la hizo un humano pensando, pero en el momento en el que una IA pueda pensar por sí sola, va a ser como una mente humana, incluso quizás es mejor que la mente humana. Y esta mente humana podría pensar todo lo que querramos: ciencia, tecnología, cualquier cosa. Y eso lo podría hacer las 24 horas del día a una velocidad increíble. La cantidad de conclusiones a las que va a llegar son inimaginables. Y eso sí hay una sola, pero puede haber muchísimas a la vez, cada vez con más potencial y más velocidad. El crecimiento va a ser exponencial de una forma extrema. Es un cerebro superpoderoso pensando las 24 horas del día, todos los días, a una velocidad increíble, y encima pueden haber muchísimos cerebros de esos. Ahora que lo digo así, suena incluso hasta peligroso y hace más evidente que ningún trabajo va a quedar vivo. O bueno, no todos. 4. Los sobrevivientes. En mi opinión, hay una sola categoría de trabajos que va a sobrevivir, y lo peor de todo es que ni siquiera estoy tan seguro. Estos son los trabajos de las relaciones humanas. Parece cada vez más claro que los humanos nos necesitamos unos a otros. Somos seres que viven en sociedad y que necesitan de los otros humanos. Somos animales sociales, y por eso, por más que un robot sea increíble, incluso aunque tuviese empatía, no podría reemplazar a un humano en esas actividades. Quizás sí haya un pequeño reemplazo al principio por la novedad de que wow, mirá, una inteligencia artificial puede hablar como un humano, o wow, mirá, una inteligencia artificial tiene empatía, o wow, mirá, una inteligencia artificial puede crear películas, cuadros. Pero después, a largo plazo, creo que no va a haber comparación entre algo hecho por un humano y algo hecho por un robot, que lo que hace el humano es como algo más único, distinto en esencia que lo que hace un robot. Por eso creo que no va a perdurar en el tiempo un robot que nos reemplace en las relaciones humanas. Entre las profesiones que creo que van a sobrevivir son la psicología y la terapia. Hablo de psicología como el psicólogo al que vas a hablarle, no a los psicólogos que hacen estudios individuales sobre cosas específicas, sino los psicólogos que se relacionan con las personas. Porque es lo mismo que decía antes, un robot, aunque sea increíble dando diagnósticos, hay algo que el paciente creo que va a necesitar, que es entender y saber que hay otra persona escuchándolo, alguien con vida real y no un robot. Creo que una persona que va al psicólogo no quiere ser escuchado por un robot, quiere ser escuchado por un humano. Después están los trabajos de relaciones presenciales, y acá podemos hablar de muchas cosas, como de relaciones, el trabajo con niños o personas que están solas, y bueno, y cualquier trabajo similar que necesite del contacto humano. Incluso quizá podríamos hablar de algunos tipos de enfermeros o cosas así que sean esenciales para que los humanos enfermos tengan contacto con otros humanos. Por último, lo que creo que es lo que no va a desaparecer, lo que estoy casi más seguro que no va a desaparecer, aunque puede ser que sí, como todo lo que estoy diciendo, es el arte. Y meto acá también a los influencers, porque lo mismo que antes, creo que el humano prefiere ver a otro humano y no a un robot. En una película creo que vamos a preferir ver humanos actuando en serio y no robots actuando. O sea, no tiene sentido, o no me lo imagino al menos. Creo que hay una cuestión empática entre los humanos, que no va a pasar con los robots. Un humano prefiere relacionarse con otro humano. Como dije, quizá al principio va a ser wow, mirá, salió una película hecha por inteligencia artificial, la vamos a ver. Pero cuando esa sea todo el tiempo y las películas se puedan crear en un minuto, no creo que sea interesante ver esas películas. Creo que va a ser más interesante ver películas donde hay actores reales, humanos. Lo mismo en el canto, lo mismo en la pintura, lo mismo
dibujo, en la danza, en cualquier cosa que esté relacionada con el arte. Es importante entender que no estoy diciendo que todas estas profesiones no la van a poder hacer los robots, sino que estoy diciendo que los humanos vamos a preferir que las hagan humanos y no que las hagan robots. Por las demás profesiones creo que tarde o temprano van a ser reemplazadas sí o sí, porque un robot va a tener mucha más capacidad que un humano para poder llevar a cabo esas profesiones. 5. Conclusión. En resumen, el panorama no es alentador si nos basamos en el modelo capitalista actual. La gente cada vez va a tener menos posibilidades de poder conseguir trabajos para poder ganar ingresos y poder mantenerse y vivir. Pero no todo es malo, porque lo podemos ver de otra forma. Los que más sufrieron en la revolución industrial fueron los que tuvieron que hacer la transición del cambio, las personas que estuvieron en ese momento en el que la revolución industrial pegó el boom. Pero después fue como que la cosa se empezó a acomodar un poquito más, y a día de hoy, si bien obviamente hay mucha gente que sigue sufriendo, el sufrimiento en proporción no es tanto como el que había en ese momento. Las cosas evolucionaron. Y esto no es para comparar la revolución industrial con el proceso que va a pasar ahora, o que puede pasar ahora, pero sí es para entender que los cambios cuestan. El capitalismo no va a tener nada que hacer en una sociedad regida por robots. Pensemos lo siguiente: si los robots pueden hacer todo lo que hacemos los humanos actualmente, eso quiere decir que va a haber la misma cantidad de riqueza, o incluso más, porque quizás los robots son mejores, y el trabajo humano va a ser nulo, no va a haber. ¿Y cuál sería el sentido de que toda esa riqueza esté en manos de unos pocos que son los dueños de los robots y que todo el resto de la sociedad no tenga nada? Dudo que una sociedad así sobreviva. Creo que la única forma que el capitalismo tendría de sobrevivir en una sociedad así sería si habría una renta mínima mensual para todas las personas sin necesidad de que hagan nada. Y si bien creo que al principio puede pasar eso, creo que una sociedad así no perduraría en el tiempo. Pero solo lo creo, porque tranquilamente podría pasar y es una posible solución. Aunque espero y creo que, con suerte, la sociedad avance hacia una forma más igualitaria. Y sobre los trabajos, creo que la mayoría, en menos tiempo del que esperamos, van a ser reemplazados. Entonces, ¿qué haces? Si estás estudiando contabilidad, ¿dejas de estudiar? ¿Seguís estudiando? ¿Te pones a vender cursos? Yo no te recomendaría dejar la carrera, porque esto simplemente es un intento de predicción sobre lo que podría pasar, pero sí es claro que algo va a pasar. Así que si coincidís con lo que dije en este video, vas a entender que quizá esa carrera no llegue muy lejos. Pero eso no significa que tengas que dejar de estudiarla. En un principio la riqueza va a ir a otros lados, incluso ya lo está haciendo. Cada vez más personas tienen posibilidad de dedicarse a las redes sociales, y eso no va a pasar solo con las redes, quizá más adelante pasa con cosas como la psicología o el arte o esas cosas. Así que si te gusta estudiar contabilidad, seguí estudiando y compartí tu conocimiento. Genera una comunidad, crea algo que la IA no pueda crear, algo tuyo, que sea único. Pero al final, la verdad es que no sé qué va a pasar. Quizá no pasa nada de lo que dije en este video, quizá pasa todo o quizá pasa la mitad. Lo importante es que vos tengas tu propia versión sobre lo que vos querés para tu propia vida y sobre lo que esperás que vaya a pasar en el futuro. Y tomes una decisión sobre eso. Quizá te equivoques, quizá no, pero al menos tuviste la valentía de decidir sobre tu vida. Recordá que YouTube hizo una nueva actualización que ahora te deja suscribirte, dar like y activar una campanita mítica. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!